Muy bien, bueno, bienvenidos a esta última sesión de tutorías. Eh, la idea que tenía yo era em, dar un vistazo, Tania, dar un vistazo a cómo he resuelto yo las tareas, por si, bueno, pues podéis coger alguna idea, queréis hacer algún comentario, em, y bueno, resolver alguna duda que os quedase. Bueno, antes de eso, ¿tenéis alguna duda que os haya quedado de la última parte del curso, de los últimos temas vistos? ¿Algún concepto que nos haya quedado claro y que queréis que repasemos? Dime, Tamara. Sí, el tema de los microservicios, que es un poco raro para mí porque es la primera vez que oigo ese tema. Vale, los microservicios, imagínate una aplicación muy grande. O sea, es una aplicación tipo, por ejemplo, el Office, ¿de acuerdo? Eh, Hace bastante, lo normal era crear una aplicación completa. Es decir, tú arrancabas Office, ¿no? Y dentro de Office te arrancaba, tenías la opción de crear un Word, de crear un... eh, pa, 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 acuérdate de la cámara, Victoria, para la grabación. No te preocupes, no hay problema. Em, Podías crear un documento, ¿vale? En Word. Podías crear una tabla de Excel, podías crear o sea, una presentación, podías crear una base de datos de Access, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, era la típica aplicación que a lo mejor ocupaba, bueno, aunque antes ocupaba menos, pero imagínate que fuese una aplicación que ocupaba 1 giga, 2 gigas, los que fuesen, ¿vale? Entonces, si algo fallaba en la aplicación, si estabas en una hoja Excel y por lo que fuese, em, metías un campo incorrecto, por lo que fuese, porque se quedaba Excel sin memoria, porque tenías muchas celdas ocupadas y tal, la aplicación crasheaba, ¿vale? ¿Y qué pasaba? No pasaba que cerrase solamente el Excel, no, se caía todo Office completo, ¿vale? Tenías que volver a arrancar Office, volver a meterte en Excel, volver a abrir tu archivo y rezar porque hubiesen guardado los cambios, ¿vale? Eso se llaman aplicaciones monolíticas porque es un único ejecutable, se puede decir así. Es un único exe que arranca y tiene un montón de pequeñas cosas por detrás, pero que están todas englobadas en una única aplicación. Eh, ¿Qué pasa con eso? Pues eso, o sea, es más difícil de mantener, es más difícil de actualizar. Bueno, imagínate que eres el equipo el equipo de Microsoft que está al cargo de actualizar Office. Pues tú solo puedes sacar una actualización de Office cuando todo lo que tú quieres actualizar en Word, en Excel, en Access, en todas las pequeñas cosas que tú tengas en Office, está preparado. Entonces sacas la actualización de toda la aplicación grande. Entonces las actualizaciones eran más grandes y más espaciadas en el tiempo. Si había un error muy tonto, a lo mejor podías sacar lo que se llama un parche, ¿no? Un patch o un fix. Y era una pequeña actualización muy pequeña, ¿vale? O sea, vaga redundancia, que solo arreglaba una pequeña, o sea, solo arreglaba una parte. ¿Qué pasa con eso? Que eso tenía bastante sentido cuando las aplicaciones eran para correr dentro de un ordenador. ¿De acuerdo? Es decir, o sea, yo abría mi Office, en Office no sabía nada o sea, no tenía conexión a Internet, yo creaba mi documentación, lo que hiciese falta, y, y lo guardaba en mi ordenador y fuera. Lo imprimía, lo presentaba y se acabó. Cuando ya empezaba a ser más común el uso de aplicaciones a través de Internet, em, ya las aplicaciones se pueden actualizar de una forma mucho más sencilla. Con una única conexión a Internet, pues puedes actualizar la aplicación, ¿vale? Em, entonces, qué se decide? Pongo el caso de Office como puede ser una aplicación cualquiera. Por ejemplo, tú ahora cuando abres Office, si te das cuenta, abres un documento, hablo de Office, como puede ser LibreOffice, como puede ser OpenOffice o cualquier suite de estas de ofimática. Lo primero es que cuando tú abres una pantalla, o sea, y os voy a compartir ya que estoy, cuando tú abres
una hoja de Excel, se te abre, por ejemplo, bueno, aparte de un navegadorcito por aquí, tal y cual, agenda de mantenimiento, que esto está vacío. Se te abre una propia ventana, ¿vale? Tenemos aquí que está abierta una ventana que es una ventana independiente. Entonces, ya de por sí las aplicaciones empiezan a independizarse unas de otras. Se pueden seguir llamando unas a otras, ¿vale? Yo puedo, por ejemplo, pedir que me recupere unos datos o copiar de aquí una tabla de a Word, por ejemplo, por poner una idea. Pero ya son aplicaciones independientes. ¿Y qué pasa por detrás? Que aún así son más, o sea, que ya son todavía más independientes. Es decir, por ejemplo, si yo aquí le doy a insertar imagen, por poner una ilustración o lo que sea, desde este dispositivo y quiero insertar una imagen de la cabecera, por ejemplo, de Nanfor, que es lo que estoy utilizando últimamente un montón, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Tengo por una parte abierto Excel, ¿de acuerdo? Como programa. Por otra parte, lo más seguro es que la aplicación, o sea, lo que es la carga de una imagen, sea una pequeña aplicación aparte que se comunica con Excel y que a su vez se comunica con ¿qué? Con el explorador de archivos, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo inserto una imagen aquí, lo que ha habido es que son, o sea, son pequeñas aplicaciones que se pueden considerar microservicios. ¿Por qué? Porque si se actualiza, por ejemplo, o si hay que actualizar porque funcione mal las herramientas de inserción de imágenes, bueno, pues la aplicación que corre por detrás, que se encarga de cargar las imágenes y tal, o la parte que corre por detrás, que es la que se comunica con el explorador de archivos, por ejemplo, yo utilizo un mismo Excel, o por ejemplo, utilizo un mismo LibreOffice que lo puedo utilizar en Windows, lo puedo utilizar en Mac o lo puedo utilizar en Linux, ¿no? ¿Qué está haciendo cualquiera de estas aplicaciones cuando abre un archivo? Lo que está llamando es ¿a qué? Al explorador de archivos. El explorador de archivos en Windows es el explorador de Windows. En Mac será el que sea. Y en Linux, dependiendo del explorador que yo tenga instalado en Linux, me abrirá ese explorador. Es decir, son independientes entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de complicación los microservicios? Que normalmente, o sea, lo que es la programación del microservicio es, pues, por ejemplo, imaginaos, ya habéis visto la parte de Tkinter, ¿no? De crear entornos gráficos con Tkinter. Bueno, pues yo puedo crear en Python un entorno gráfico que sea similar a un explorador de archivos. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que programar también una interfaz para que el explorador de archivos se comunique con LibreOffice o se comunique con cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Si yo abro cualquier otra aplicación que tenga por aquí, por ejemplo, VS Code, ¿vale? Em, Cuando yo le doy a abrir, a New Window, a New File, ¿no? Bueno, así no, porque tal. Pero si yo le doy a abrir, abrir directorio, igualmente, ¿vale? Él tiene no tiene un explorador interno, ¿vale? O sea, dentro de VS Code no está programado un explorador de Windows. No, lo que hace es llamar al explorador de Windows. ¿Cómo lo hace? Llamando con una interfaz, que suele ser una API, ¿vale? Que es de Programmable Interface, ¿vale? ¿Qué pasa o sea, qué pasa con las APIs? Que yo tengo que decidir qué tipo de API utilizo, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de API que yo utilice, pues tendré que mandarle los datos de una forma o de otra, ¿vale? En formato JSON, por ejemplo, imaginaros que yo creo una API en la que estoy cargando, o sea, una aplicación de Tkinter en la que estoy cargando datos de otro programita que tengo hecho en Python. ¿Vale? Pues tendría que crear una aplicacioncita que me coja los datos de esa aplicación y me los pase a la otra. Eso es lo que sería una idea muy sencilla de lo que es una API. Entonces, los microservicios, como habéis visto en la teoría, se elige hacerlo así. ¿Por qué? Porque muchos de los microservicios pueden correr en formato web. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, me voy, yo qué sé, a Emmet, Emmet, ¿vale? Yo puedo, desde cualquier programa, decidir, oye, voy a hacerme una aplicación de móvil, por ejemplo, del tiempo, ¿vale? Como no hay ninguna, pues voy a hacer una.
Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues desde mi aplicación busco la API de IAMET, ¿vale? La API va a ser que la aplicación que permite a otras aplicaciones externas pedirme datos. Entonces, yo no tengo que venirme con mi aplicación de teléfono, pinchar aquí en el mapa de la previsión, pinchar en una ciudad, tal. No, todo esto está en formato de datos. O sea, todo esto está en forma de datos. Entonces, las APIs lo que hacen es comunicar una aplicación con otra por la parte trasera, se podría decir, ¿vale? Sin meterte en la parte delantera, que sería el frontend, que es lo que ve el usuario. Entonces, si yo, si la página de AEMET se actualiza los datos, no pasa nada. Quiere decir, mi aplicación de móvil sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la API sigue funcionando, aunque la aplicación se haya actualizado. Si yo actualice mi aplicación de móvil, o sea, lo que permiten los microservicios es precisamente dividir en pequeños servicios aplicaciones muy grandes, de tal forma que si un microservicio falla o si un microservicio se tiene que actualizar, no tengo que actualizar una aplicación completa, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Luego, la programación de microservicios es algo pues mucho más avanzado, que es lo que no se pide y que no me lo podéis pedir a mí porque yo no lo he hecho nunca tampoco, ¿vale? Es algo realmente avanzado que no entiendo por qué está en este curso, pero bueno, está bien que sepáis que esa idea existe. Pero bueno, no sé si con eso respondo un poco a tu pregunta de qué serían los microservicios. Sí, Vale. ¿Alguna otra duda que tengáis antes de meternos a ver las tareas? Vale, pues nos metemos con las tareas entonces. Esto está aquí. Bueno, tarea uno. ¿Qué soluciones he propuesto yo a la tarea uno? Vamos un poco paso por paso. Si hay algo que no veáis, me paráis. ¿Vale? Ejercicios, los primeros eran muy sencillitos, ¿no? ¿Qué he ido haciendo yo en los comentarios que he puesto? Por ejemplo, aquí. Em, por ejemplo, aquí, en la de introducir nombre y apellidos. ¿En qué he hecho hincapié? En el uso de las f-strings. ¿Por qué? Lo vemos más abajo, ¿no? Porque con las f-string, por ejemplo, en el ejercicio del área del triángulo, ¿qué me permite una f-string? Pues me permite que yo, al dar este formato entre corchetes, me permite directamente no solamente representar variables, sino hacer operaciones, ¿vale? Hacer operaciones del tipo que yo quiera. Lo vemos un poco más adelante con este ejercicio 6 bueno, el ejercicio 6, ¿vale? Entonces, quería hacer hincapié en que ya que estáis aprendiendo Python actualmente, ¿vale? Y las f-strings son de hace relativamente poco, antes se utilizaba el punto format, lo que habéis visto en la teoría, os acostumbréis a utilizarlas, porque al final, una vez le cogéis el aire, pues ya no tiene más misterio. Entonces, programa del triángulo, pues eso. Pido un número, lo convierto en entero, pido otro número que es la altura, lo convierto en entero y no me molesto en crear una variable extra como resultado. Simplemente lo que hago es imprimir la operación y ya está, ¿vale? Y aquí es el resultado que yo tengo. Y bueno, aquí simplemente cuento eso, las tareas que las tendréis resueltas, ¿vale? Os las pasaráis seguramente con el correo de despedida o si no, os la pasaremos a Javier. Pues simplemente es eso. O sea, tendréis los ejercicios resueltos para que le echéis un vistazo con más tranquilidad. Entonces, por ejemplo, el ejercicio este de las distintas operaciones, ¿qué tiene de gracia? Pues lo único que he hecho ha sido aplicar lo mismo las f-strings, pero con las triples comillas. ¿Que para qué me servían? Para tener una cadena de varias líneas. No hay más avances en este ejercicio. Entonces, bueno, ¿qué hacía? La suma de número uno, número 2 y pongo la misma, o sea, pongo la operación igual entre llaves. Y simplemente una coma y un intro se traduce en que se me imprime la respuesta, bueno, pues como varias líneas, ya está. No tenía mucha más aplicación. El ejercicio de la media geométrica, lo mismo. ¿Cómo lo resuelto yo? Pues sin bucles ni nada, ¿vale? O sea, ya os digo que las tareas las he intentado resolver de la forma más sencilla que se podían pedir. Entonces he cogido simplemente cuatro números,
los he pedido por teclado y los he convertido en qué. En este caso, para cambiar de, de función, en lugar de convertirlos a enteros, los he convertido a decimales, ¿vale? Se iban a convertir automáticamente si yo los introduzco, o sea, si hacía falta, ¿vale? Quiero decir, si yo hago una operación en la que el resultado va a ser un decimal, como por ejemplo la división, ¿de acuerdo? Automáticamente el resultado de esta operación me lo devuelve en formato float, ¿vale? Si lo quisiese en formato integer, tendría que haber puesto una doble barra, ¿no? Y me devolvería cero, ¿vale? Porque el entero que devuelve al hacer esta división es cero. Entonces, ¿qué avances hay en este ejercicio respecto a los anteriores? Pues prácticamente ninguno. El uso de los operadores y la función float, ¿vale? Cuando quiero hacer la raíz cuarta de... Esto simplemente es un repaso de matemáticas. Lo puedo expresar siempre como raíz, o sea, como elevado a un cuarto. Si quisiese hacer la raíz cuadrada, sería como elevar a un medio. Si quisiese hacer la raíz vigésima, ¿vale? Sería 1/20 y no tiene más misterio, ¿vale? Entonces simplemente es recoger los números, multiplicarlos y el conjunto multiplicado, por eso lo he puesto entre paréntesis, aplicarle la raíz, ¿vale? No tiene más misterio. El de calcular un área de circuito y volumen del cilindro. ¿Qué avance tiene? Pues la importación, ¿no? Importar de la librería math, puedo importar la función o el número pi, ¿vale? ¿Cómo podía resolver este ejercicio? Que también lo habéis resuelto alguno así. Bueno, pues simplemente declaro pi como un valor que yo asigne y no hay más complicación. O sea, se podía resolver de las dos formas. Aquí ¿qué hago? Pido el radio, lo convierto en decimal y lo imprimo, ¿vale? De tal forma que me dice introduzca el radio y simplemente digo, para un radio el radio introducido, la longitud de la circunferencia es ¿qué hago aquí? La operación, y esta es la única parte también que avanza un poco, que es el formateo de una cadena, ¿vale? En este caso es un número. Y lo puedo decir que me lo ponga en formato de decimal y que me ponga dos cifras a la derecha del punto. Y ya está, ¿vale? Si yo esto no lo pongo, pues me pone un valor de circunferencia con un montón de decimales. Bueno, pues esta es la forma de formatear números como yo quiera, ¿vale? Tengo que decir que es la f es de float, ¿vale? De decimal. ¿Y qué más hace aquí? Pues simplemente lo que hace es pedir luego la altura del cilindro y vuelvo a hacer lo mismo, ¿vale? Imprimo con una f-string y es el radio que se ha introducido, la altura que se ha introducido por teclado y lo que es el cálculo directamente, ¿vale? Y lo he formateado ahora como en lugar de con dos decimales, con tres decimales. Simplemente eso. No hay ningún cambio más. Programa que pide un entero y calcule el resultado de n por nn más nnn. ¿Cómo lo he resuelto yo? Pues en una única línea prácticamente, ¿vale? Igual, utilizando las fstring, ¿no? Aquí lo que hago es imprimirlo, digo el resultado de número introducido por teclado, si yo, aquí todavía está en formato de string, ¿vale? No lo he convertido a entero todavía. Está en formato de string, al multiplicarlo por 2 me lo escribe 2 veces, al multiplicarlo por 3 me lo escribe 3 veces, y ahora para calcular sí que lo tengo que convertir a entero, ¿no? Entonces con la misma expresión hago lo mismo. Conviérteme en entero el número, conviérteme en entero luego el número multiplicado por 2, esto sigue siendo cadena y se convierte en entero aplicar la función int, ¿no? Y lo mismo para la otra opción. Es un poco más compacto que algunas soluciones que he visto, pero es la misma funcionalidad, ¿vale? No tiene más misterio. El del ejercicio 7, que ya empezábamos con la parte de los condicionales. Muy sencillo también, ¿no? Pedíamos una edad, pedíamos un salario, ¿de acuerdo? Y lo convertíamos, que el salario en entero, lo podíamos convertir en decimal si nos metían un salario con decimales, ¿no? Pero ya está. ¿Y qué hacía aquí con un condicional? La única parte así un poco más avanzada, dar una condición compuesta, ¿no? Digo, si la edad es mayor de 18, mayor o igual, y el salario es mayor o igual a 800, ¿vale? Este operador AND me está diciendo, que me va a devolver true si esto es true y también esto es true.
¿De acuerdo? Entonces, digo, si se cumple esa condición, que es la que me pide el enunciado de tributar, pues simplemente con una string lo imprimo. Y además imprimo que tiene que tributar en lo que tenga que tributar, la cantidad. Y la calculo con un 20%, que es igual que multiplicarlo por 0,2, ¿no? Y esto es lo que me devuelve, ¿no? Edad, salario y la cantidad que tiene que tributar. Y no tiene mucho más. Y con un else, el else me sirve como cuando no se cumple nada de lo anterior, utilizo un else. Bueno, pues pondría la otra opción del condicional. No tiene más historias. Por ejemplo, el de la calculadora básica, en lugar de hacerlo con un if, el if y else al final, ¿vale? Como lo explico, he utilizado el match case por ver la herramienta esta. Entonces, em, ¿qué pido? Pido un número y lo convierto en decimal. Pido una operación y la guardo en una variable. Esta variable va a ser del tipo cadena. ¿Vale? Pido un segundo número y lo convierto también a decimal. ¿Y ahora cómo funciona el match case? Bueno, la sintaxis es match, mira a ver si o p, el operador que he guardado, el caso es tal. Es decir, comprueba si el operador OP coincide con este símbolo, coincide con este, coincide con este o con este. Y si no coincide con ningún otro, tengo que utilizar la sintaxis case other, ¿vale? Si aquí pongo una letra, pues me está diciendo, me va a imprimir esto. Esto está muy bien porque es lo que se utiliza en la mayoría de otros lenguajes, ¿vale? Inicialmente Python no tenía esta estructura, match case, pero la mayoría de otros lenguajes sí la tienen desde el inicio. Y esto se introdujo, pues no sé si fue en 3.9 o, sí, o en 3.10, no me acuerdo, sí, creo que sí, lo tengo por aquí en 3.10. Y bueno, imaginaos que tengo una lista muy, muy grande. Bueno, al final es más cómodo utilizar un match case, ¿vale? Que un if y el if, pero el resultado es el mismo. Solamente eso, hacer un poco hincapié en la sintaxis, que es un poco diferente. Y bueno, pues 81, elijo la división, ¿vale? Elijo el segundo número y simplemente me imprime, en el caso de la división, el resultado de dividir número primero, número segundo y la operación. ¿Vale? Ya veis que siempre uso este mismo tipo de estructura con las cadenas. ¿Qué tenía por aquí más? Ah, bueno, ya empezábamos con los bucles, ¿no? He de introducir una palabra y un número y, bueno, simplemente imprimir el número de veces. Un ejercicio muy sencillito, ¿no? Guardábamos palabra, guardábamos número y utilizábamos la típica estructura de for i en el rango del número. ¿Vale? Aquí no nos molestamos en que empiece en uno y acabe en número más uno. ¿Por qué? Porque va a crear un rango que a nosotros no nos importa, porque no vamos a imprimir esos números. Simplemente vamos a imprimir una palabra, un número n de veces. Ya está, no tiene mucho más misterio. ¿Vale? Aquí sí que teníamos que tener un poco más de cuidado con el tema del rango, porque este es el ejercicio de la base elevado al exponente. Esto es lo que yo a lo mejor no estaba muy bien expresado y he visto que algunos no lo habéis interpretado así, era que recorriésemos los exponentes, ¿vale? Entonces, si digo 4 al cubo, pues quería que imprimieseis 4 elevado a 1, 4 elevado a 2 y 4 elevado a 3. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Con otro bucle, ¿no? Entonces, el bucle, en este caso, lo que tiene que recorrer son los exponentes válidos. No pasa nada si habéis puesto exponente cero, pero claro, exponente cero al final, cuando tengo cualquier número elevado a cero, siempre va a dar uno, con lo cual no es especialmente interesante a la hora de elegir cualquier otro número, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía? Pues recorría los exponentes desde uno hasta exponente más uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función rango me coge justo el anterior, al límite máximo. Entonces, la operación es sencilla, simplemente cojo el número, cojo el iterador i e imprimo el número de base elevado al iterador. Y se vuelve a hacer todo el bucle. De tal forma que, por ejemplo, si yo introduzco una base decimal y pongo el exponente 5, me va a elevar 2,5 a 1 y me lo va a calcular. ¿Vale? El siguiente paso del bucle, ahora i vale 2, entonces 2,5 elevado a 2 y calcula la operación. Y así hasta el número que yo quiera, ¿vale? No tiene más misterio. Eso.
utilizando un bucle for y el único avance era eso, el ser conscientes de que con la función range tenemos que añadirle 1 al límite superior para que nos ponga el número que hemos introducido. Porque todos los iterables en Python empiezan desde cero. En Python y en la mayoría de lenguajes de programación. El ejercicio de la tabla multiplicar, muy sencillo también, ¿no? Simplemente teníamos que pedir un número, que podía ser o no, entero. No, o sea, no especifica que tengáis una tabla de un número conocido. O sea, de un número de 1 al 10. ¿Y qué hago? Bueno, pues cojo un iterador, ¿no? Y le establezco unos valores al rango para que no me lo multiplique por 0 y sí me lo multiplique hasta el 10. Pues ya está, desde 1 hasta 10, sabiendo que va a coger el anterior o sea, desde 1 hasta 11, sabiendo que va a coger el anterior a 11, que es 10. Y lo imprimo. Ya está. Imprimo número por iterador igual a número por iterador. Y que es el que calcula la operación, ¿no? Y aquí simplemente, pues, me da la salida, ¿vale? No interrumpidme cuando queráis, cuando veáis algo, o sea, cuando algo no lo veáis, me decís. Pues eso, como utilizar un bucle de forma muy sencilla para crear una tabla de tal. Si me quisiese, si me pusiese más quisquilloso, podía haber dicho que me imprimiese, pero tenía que haberlo convertido en string, ¿vale? Si yo aquí pongo string de i y me lo pongo como igual como formato, puedo decir, oye, añádame espacios a la derecha o a la izquierda para que, aunque yo llegue a la cifra de 10, todos tengan el mismo, o sea, esté impreso de la misma forma, ¿vale? Que no sea que al llegar al 10 se me corran una posición los, la impresión en pantalla. Pero bueno, si ya pones un poquito quisquilloso. Eh, vale, este que a lo mejor no se entendió bien del todo por no estar bien expresado el enunciado. Pero bueno, yo, como os dije en alguna tutoría anterior, lo que puedo hacer es una de dos. O expresarlo bien con el enunciado, o a la hora yo de interactuar con el usuario, ¿vale? Imprimir los mensajes que yo considera que explican mejor. Por ejemplo, digo, sin ver el código, digo, introduzca un número entero, 256. Introduzca un divisor entero de 256. Vale, por ejemplo, 32. Vale, bueno, pues ya con esta explicación que yo he escrito en la cadena, se entiende mejor el problema, ¿no? Entonces me dice el resultado. Los números divisibles por 32 desde 0 hasta 256 son, y me saca esta lista, ¿vale? ¿Que cómo lo hago? Bueno, pido el primer número entero, pido un segundo número, ambos los convierto en enteros, ¿no? Y luego imprimo una frase de aviso. ¿Y qué hago? Cuál es mi bucle? ¿Cómo planteo mi bucle? Vale, pues mi bucle le planteo de tal forma que va a recorrer todos los números desde 0 hasta el número que yo ya he introducido. Imaginad que introduzco 20, ¿vale? Entonces va a recorrer desde 0 hasta 21, no, sí, desde 0 hasta 21 menos 1 más 1, no, perdón, desde 20 menos 1, serían 19 más 1. Y lo que hago es, digo, bueno, si el número que yo voy recorriendo dividido, por ejemplo, si yo el segundo número digo 4, ¿vale? El número que yo voy recorriendo módulo 4 es 0, quiere decir, o sea, quiere decir que la resta, el resto de la división es 0. Ese número es válido, con lo cual lo imprimo. Si no, no lo imprimo. Entonces, recorriendo el bucle, el primero sería 1, ¿no? 1 módulo 4 no es, o sea, no es un número entero. No lo imprime. 2, 3, 4. 4 dividido entre 4, ¿vale? Número 2 valdría 4. Sí, me daría 0, con lo cual imprimiría el 4. Sigo recorriendo 5, 6, 7, 8. Como el 8 sí que me da divisor, o sea, resto 0, también imprimo el 8. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente era este concepto. Ir recorriendo, o sea, el planteamiento es recorrer todos los números hasta el número que yo he introducido
y si o sea, si son divisibles por el segundo número que yo he introducido, imprimirlos en pantalla. Vale, pues este era el planteamiento de este ejercicio, que yo creo que era el que era un poco más complicado de la tarea 1. Y luego en este bucle me he encontrado con muchas cosas en las soluciones que me habéis mandado. Eh, la mayoría son perfectamente válidas. ¿Cómo lo he puesto yo de forma más sencilla? Eh, como el bucle while, la condición para salida es que sea, o sea, que la entrada, que lo que yo entro, me meto por teclado, sea igual a salir, ¿vale? Tengo que inicializar una cadena, porque si no, lo que dice es que no entiende qué es entrada, ¿vale? Si yo esta línea la comentase, e intentase correr el ejercicio, ¿no? Me diría que aquí no hay opción, ¿vale? Porque entrada no sabe lo que es. Entonces, lo que tengo que hacer es precisamente crear una entrada que no sea salir. Si yo aquí hago esto directamente, igual el bucle no se ejecuta, porque ya la condición es directamente salir, ¿vale? Entonces, hago una cadena que no sea salir, que me vale perfectamente una cadena vacía. Entonces, mientras esta cadena sea distinta de la palabra salir, lo que va a hacer es coger la entrada como input del teclado y imprimirla, ¿vale? ¿Qué mejoras podía haber aquí? Por ejemplo, que cuando puedo poner un condicional y cuando la entrada sea salir, por ejemplo, aquí puedo poner un condicional cuando la entrada por teclado sea la palabra salir, em, que ponga un break, ¿vale? If entrada igual salir, break. Y así no imprime dos veces salir, la vez que la he metido yo por teclado y la vez del bucle. Qué otra mejora ha visto de algo que alguno de vosotros ha hecho? Pues ponerlo esto como punto lower, ¿vale? Fuera de la comilla. ¿Para qué? Para si el usuario introduce salir en mayúsculas, pues eh, también valga, ¿no? Entonces, eso son pequeñas mejoras, pero ya os digo, los ejercicios están resueltos de la forma más sencilla posible. Vale, y este, que sí que he visto soluciones dispares, la idea era esta, ¿vale? 3 de 3, 4, 4, 4, porque he visto 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, vale. No pasa nada, ¿eh? O sea, es un ejercicio que lo que quería es que se hiciesen bucles anidados. Entonces, vamos a explicarlo un poco. Elijo un número, que va a ser la clave de todo, ¿vale? Si yo elijo el número 7, lo que quiero que me genere es esto, de tal forma que tenga 7 filas y la última fila tenga 7 columnas y que sea además el número 7, ¿vale? Entonces, ¿qué creo primero? Voy a crear primero un bucle que me va a generar las filas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo creo? Bueno, pues desde i, o sea, con i desde 1 hasta 7, en este caso introducido por teclado 7, menos 1 más 1, 7, ¿no? ¿Y ahora qué creo dentro de este bucle que he creado? Un bucle anidado, ¿vale? ¿En qué sentido? Este bucle, ¿cómo funcionan los bucles anidados? Se ejecuta este bucle una vez, ¿vale? Con el valor 1. Dentro de este bucle, o sea, lo que esté dentro de este bucle resaltado es lo que se va a ejecutar. Pero dentro de lo que está, o sea, lo que está dentro del bucle resaltado es todo esto, que a su vez es otro bucle. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Para el valor 1 va a entrar aquí y va a hacer este bucle todas las veces que yo le diga. Cuando acabe este bucle, va a salir y va a volver a entrar en el primero, con el valor 2. ¿Vale? Dentro del valor 2 se va a ejecutar este bucle, todas las cosas que tenga que hacer este segundo bucle. Y cuando acabe, va a volver atrás y va a volver a ejecutar este bucle con valor 3. Entonces, con valor 1 y 2 no nos metemos porque es un poco chorra, ¿no? Pero cuando este i vale 3, ¿qué está haciendo aquí? Está diciendo para j, que es un nuevo iterador, ¿vale? Tengo que este vale 3 y este va a valer ahora mismo. ¿Qué va a valer? O sea, ¿qué va a recorrer? Va a recorrer desde 1 hasta i más 1. ¿Por qué? Porque si i vale 3, me va a coger i como 3
menos 1, 2 por la función rango, y le vuelvo a sumar 1 para que se vuelva a quedar en 3. Entonces, este segundo bucle lo que va a hacer es recorrer 3 veces, porque es lo que vale i, entonces se va a imprimir lo que vale i, no lo que vale j, ¿vale? Lo que quiero, o sea, con esto lo que quiero conseguir es que me genere 3 treses, ¿vale? ¿Y cómo lo consigo? Bueno, pues sé que i vale 3, entonces imprímemelo, no me pongas nada al final, o sea, no me pongas un salto de línea ni una coma ni nada, ¿vale? Pero como este segundo bucle se tiene que repetir i veces, ¿no? Va a imprimirme 3 una vez, va a volver a entrar, va a imprimirme 3 otra vez. O sea, este segundo bucle es este ejercicio, ¿vale? No está imprimiendo jotas, está imprimiendo lo que valga un valor fijo, ¿vale? Está imprimiendo el valor fijo 3 durante 3 veces, ¿vale? Entonces me imprimiría esta fila. Cuando vale 5, lo mismo, ¿no? Cuando i vale 5, entra en el segundo bucle, imprime 5 sin comas ni tal. ¿Cuántas veces? 5 veces. Como i vale 5, entonces este j veis que no aparece en ningún otro sitio de por aquí, ¿vale? Este j simplemente lo que hace es darle funcionalidad al bucle. Y ya está, ¿vale? Entonces este era un poquito más complejo hacerlo de forma dada, pero bueno, quería que lo intentaseis. Yo creo que yo creo que he visto muy pocas tareas con esto así con funcionalidad. ¿Por qué? Porque otra opción mucho más sencilla era precisamente esta, ¿no? Eh, Coger, hacer un bucle, ¿no? Y que imprima este número de veces la cadena 4, por ejemplo, ¿vale? Cuando i vale 4, oye, imprime 4 y lo multiplico, o sea, lo convierto en cadena y lo multiplico 4 veces. Bueno, pues ya tengo que me imprime 4, 4, 4, 4. Y ya está, sería básicamente lo mismo. Vale, esto será la parte de la tarea 1. Entonces, en cuanto a la tarea 2, ¿con qué ejercicio, o sea, con qué parte empezábamos? Con la parte de cadenas, ¿no? Eh, el primero era el de contar el número de letras y cambiarlas a mayúsculas, el contar el número de AES que aparece. Bueno, pues ¿qué utilizábamos? Muy, muy sencillo, ¿no? El método count para contar las letras. He visto aquí alguno avanzado que ha puesto que también sirvan las AES con acento, por ejemplo. Bueno, estupendo, ya digo que no era lo que yo requería, con lo cual, bueno, punto extra, pero que no se puede reflejar en la nota. Te puedo poner un 105 sobre 100, ¿no? Em, y luego, ¿qué más? Pues utilizar la función replace, el método replace, para cambiarlas a S minúsculas por a S mayúsculas. Así de sencillo, no tiene mucho más historia, ¿vale? Entonces, si esta era la cadena de texto, que es precisamente el enunciado de la segunda tal, bueno, pues veo que me coge todas las AES, me dice que son 14, y luego me las cambia a AES mayúsculas. Ok. Vale, el segundo ejercicio, que era el de sustituir A, E, I, O, U por, o sea, A, E, I, O por 4, 3, 1 y 0. Aquí ya lo comentamos en algún tutorial anterior, no era sustituir esta cadena compuesta por 4 letras y 3 comas por esta otra cadena, ¿no? Era simplemente ir cambiando, ¿no? ¿Cómo se puede hacer de la forma más sencilla? Pues con 4 métodos, que era el único avance que había en este ejercicio, ¿no? Con 4 métodos encadenados. Entonces, primero cambia las AES por 4. Si cortásemos aquí, o sea, si esto lo quitásemos, nos reemplazaría solamente esto, ¿vale? Generando una cadena. O sea, esto lo que hace es generar automáticamente cadenas intermedias, ¿de acuerdo? Genera o sea, coge la cadena original, la reemplaza con esta función, luego a la cadena resultante la reemplaza las ES con otra función, otro método, y así sucesivamente. Entonces, esto está bien hasta cierto punto, ¿vale? Porque tampoco puedo, imagínate que quiero cambiar todo el abecedario completo. Tendría que poner las 27 letras por números. Entonces, para métodos más complejos, o sea, para experiencias más complejas, está la función es translate y make trans, que lo que tú haces es crear un listado de palabras
que tú quieres traducir, ¿vale? También he visto alguna solución que estaba muy bien, que utilizaba un diccionario, ¿vale? Para consultar los diccionarios, o sea, consultar y cambiar, ¿vale? Estupendo, pero esto era pues la solución más sencilla. ¿Qué más? Este ejercicio. Bueno, el de imprimir la cadena hacia atrás, este lo tenéis todo bien, ¿vale? Ya está visto en teoría, esto es que es muy típico de verlo en muchos ejercicios, ¿no? Coger una cadena desde el inicio hasta el final y en pasos de -1 en -1, de -1 en -1. Entonces, se puede utilizar este método, o sea, este slicing que se llama, guardarlo en una variable y luego imprimir la variable. No sé si me explico. Imprimirla de forma directamente o luego guardar esto en una variable y luego imprimir la variable con un bucle convencional. En lugar de ir recorriendo la cadena invertida, bueno, tener una variable aquí que sea, por ejemplo, cadena invertida y recorrer cadena invertida de forma normal. Pero bueno, ya veis que esto no tiene más misterio. De hecho, no estaba resuelto. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, este ejercicio es típico de que se busque la solución, pero sí que me quiero parar a explicarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya se aproxima más a una funcionalidad algo más típica de Python, ¿vale? Cuando hago cualquier tipo de procesamiento de textos o lo que sea, pues puedo tener que programar funciones de este tipo, si no las encuentro programadas ya, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo una cadena, la convierto en una frase separada por espacios, en este caso lo separa por espacios, ¿de acuerdo? ¿Qué fallo tengo aquí? Que si mi cadena tiene comillas, o sea, comas, como por ejemplo si cogiese esta, me va a separar cadena de texto, coma, espacio, ¿vale? O sea, me va a conservar la coma en esta cadena de aquí. Bueno, entonces, si no quisiese eso, tendría que poner otro split, ¿no? Con las comas. Para elegir una longitud máxima, tengo que inicializar, ¿vale? Lo mismo, inicializo un valor máximo de longitud e inicializo un valor máximo de la palabra más larga, en este caso una cadena vacía. Entonces lo que hago es recorrer la lista que se ha creado aquí con el split. ¿Y qué hago? Con un condicional, si la longitud de la palabra que estoy recorriendo es mayor, aquí dando voces, si la palabra, voy recogiendo, vamos a coger, por ejemplo, ¿cuál he cogido? Escribir un programa que pide una cadena de texto, ¿vale? Empezaría por la palabra escribir. Para cada palabra que está en la lista, la primera de la lista sería escribir, ¿no? Pues digo, si la longitud es mayor a la longitud que tengo inicializada como 0, me coges y me dices, o sea, y me guardas como la palabra más larga, la palabra que acabas de introducir. Y además, la nueva longitud es la longitud de esta palabra que acabas de introducir. Entonces, los pasos son estos. Si la longitud de la palabra es mayor al valor anterior, ¿vale? La seleccionas y la guardas en la palabra más larga. Ahora ya no es una cadena vacía, sino va a ser la cadena escribir. De acuerdo. Escribir que tiene 8 letras y programa tiene también 8 letras, ¿vale? Entonces, con el condicional que estoy haciendo, que si no se cumple esto no se ejecute. Es decir, la siguiente palabra sería un. Para la palabra un, como la longitud de un no es mayor que la longitud de escribir, todo esto me lo salto. Con lo cual, o sea, es bastante optimizado. Hasta que no llega a la palabra almacene, ¿vale? Que se cumple, no, igual, me vuelvo a la palabra más. Ahí está, longitud. Escribir. Vale, ¿qué está haciendo aquí? Me está cogiendo longitud, no sé por qué. Escribir. Programa.
No, si os dais cuenta, ha cogido la palabra longitud, que es la última. Bueno, Es, sí, una cosa, mm, ¿no sería mejor poner otra condición de cuando hay una longitud igual que te la guarde? O sea, como hay palabras que tienen sí, la misma longitud, no sé si sería mejor poner otra condición de si la longitud de la palabra es igual, que te la guarde en alguna sí, variable, por ejemplo. sí, sé lo que dices. Pero es que esto debería cumplirse directamente. ¿Por qué? Porque yo aquí lo que tengo es un mayor. Es decir, si empiezo con escribir, se guarda escribir como palabra más larga y se guarda la longitud de escribir, que es 8, ¿no? Como max length. Entonces, este max length ya se ha actualizado. Entonces, para el siguiente paso del bucle, tendría que cumplirse que, que esta condición no, o sea, que por ejemplo, con la palabra programa, que tiene 8 letras también, no se actualizase la palabra más larga. Esto debería venir implícito con el mayor. Si yo hubiese puesto un mayor o igual, no sé si me explico, si hubiese puesto un mayor o igual, como la longitud sí que es igual a 8, sí que volvería a actualizar la palabra más larga y volvería a actualizar la longitud máxima, ¿vale? Cogería palabra más larga como programa y max length otra vez como 8. Creo que Eh, lo que ella quería es hacer una lista y guardar todas las mayores, pero es que eso es lo que definas tú en lo que quieres. Si que guarde la primera, la última o todas. sí, es curioso que guarde en lugar de la primera, recorra todo y guarde la última, que es precisamente longitud, que también tiene 8. Bueno, esto a lo mejor habría que investigarlo un poco más, pero bueno, en general, la palabra más larga sí que o sea, la registra la palabra más larga, aunque haya N palabras que tengan igual longitud, ¿vale? No nos está dando el fallo de que nos devuelva la palabra pira, por ejemplo, o la palabra qué, pero sí, en principio, debería haberse quedado a escribir porque esto es un mayor, no un mayor igual. ¿De acuerdo? Bueno, lo investigaré, esperamos. Que sí que quería que hubiese como ya juntar bucles con condicionales, con asignación una asignación de variables que intervienen en bucles y en condicionales, ¿vale? Que se retroalimentan, se puede decir. Y bueno, luego lo de imprimir es una tontería, ¿no? Bueno, pues ahí quedaba ese ejercicio. Otro que también habéis hecho con distintas soluciones, el de los números de loterías operados por comas y guardados en una lista, y los imprime de menor a mayor. Bueno, esto simplemente era para los métodos de listas, ¿no? Los cogíamos por comas, ¿para qué? Para utilizar el método de split, guardados en una lista, o sea, con una lista vacía, para cada número en la lista de números, ¿vale? O sea, lista cadena es una lista ¿de qué? De números en formato de string. Creo una lista vacía, ¿de acuerdo? Eh, y voy añadiendo simplemente los números, ¿vale? Esto me lo podía haber saltado, de hecho, yo creo. Porque a lo mejor, sí, estoy pensando si los convierte en enteros o en no. Al crear una lista. Yo creo que no los convierte en enteros, con lo cual la ordenación la hace por caracteres ASCII. Pero bueno, o sea, creo que si hubiese puesto aquí directamente lista cadena punto sort, había llegado a la misma conclusión. Pero bueno, o sea, era para que vieseis el método append, ¿no? Simplemente tener una lista y meter los números en una lista vacía con un bucle, ¿vale? De acuerdo, son caracteres que vemos en una lista vacía de números y con un bucle fuéramos añadiendo los números, aplicando el método sort. Vale, no estoy seguro de que los números de la lista segunda sean enteros, pero bueno. Y luego lo que sí que vi en una solución que me gustó, ¿vale? Fue el utilizar la función join, ¿vale? Porque yo lo que podría hacer era con un bucle recorrer la lista que yo he creado, la lista
ordenada, ¿vale? Pero me lo imprimiría en formato lista, es decir, con un corchete al principio, un corchete al final y los números entre medias. Si yo utilizo la función, el método join, lo que hace es, ¿cómo funciona el método join? Cojo un carácter, o sea, elijo un carácter, el carácter que sea, si aquí hubiese puesto Pedro, ¿vale? Como cadena, me aparecería 4 Pedro, 5 Pedro, 6 Pedro, etcétera, etcétera. O sea, elijo un carácter que me va a servir como carácter intermedio de los elementos de la lista, ¿vale? Entonces, bueno, es una solución bastante elegante para imprimir una lista, o sea, imprimir una serie de elementos de, pues, alrededor de un único carácter, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más teníamos por aquí? El ejercicio 6 que es tanto dolores de cabeza le dio alguno. Em, cómo lo planteaba yo? Bueno, pido un número, ¿vale? Por ejemplo, 20. Aquí tengo puesto 24. Y creo dos listas vacías, una de pares y otra de impares. ¿Y qué hago? Con un bucle for recorro todos los números hasta número, desde 1 hasta 24, desde 0 hasta 24. Entonces, ¿cómo lo separaba? Pues si el número era par, ¿vale? Es decir, si el número que estoy recorriendo, módulo 2, me da un valor 0, es decir, el resto es 0, quiere decir que el número es par. Con lo cual, lo añado ese número a la lista vacía con el método append, ¿vale? O sea, estoy añadiendo un elemento a una lista vacía. Y aquí no me molesto ni siquiera en decir que sea impar, ¿vale? Si no se cumple esta condición, en este caso es una condición muy sencilla. Quiere decir, puede ser par o puede ser impar, ¿no? Pero imagínate que yo digo como hicimos en los resueltos, los múltiplos de 5, ¿vale? Que sería si módulo 5 es igual a 0, pues aquí no voy a poner un elif si son, a ver si quisiese dividirlo en listas de 1, 2, 3 y 4, sí, pero si no, con un else voy que me mato, ¿vale? Con que no se cumpla esta condición, me vale. Entonces, bueno, cuando no se cumple, lo que hago es que este i lo añado a la lista vacía de impares. Y luego simplemente era usar la función sumar, ¿no? Con cada una de las listas, ¿vale? Y bueno, y simplemente me daba el resultado, ¿vale? Eh, Eso, una vez visto es fácil entenderlo, pero cuando lo tienes que hacer desde cero, pues es cuando te empiezas a rascar un poco la cabeza. ¿Qué ejercicio tal? Vale, el del diccionario, el de que era un diccionario con cuadrados. Y luego imprimir los pares clave-valor. Aquí he visto también varias soluciones. He visto gente que ha creado solamente un diccionario con los que eran múltiplos de 3. No es lo que pide el enunciado, pero bueno, han creado una función con lo que ellos han interpretado que funciona. O sea, un programita que funciona. Con lo cual, bueno, también está bien. Entonces, número entero, convertido a entero, diccionario vacío. Y aquí es donde yo, que es lo que discutimos un poco, o sea, lo que debatimos un poco el otro día. ¿Cómo creo yo directamente una clave y un valor en un diccionario? Pues simplemente declarando cómo es la clave. ¿Vale? Vale. La clave 0 en este caso del diccionario números me la va a guardar directamente como 0. ¿Vale? Y luego me va a poner como valor el valor del iterador al cuadrado. ¿Vale? Y luego para imprimir, o sea, y con esto ya, o sea, recorriendo todos los números, pues la primera clave va a ser 0, la primera clave va a ser la segunda clave va a ser 1 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque yo no estoy especificando nada para las claves. ¿Vale? Entonces, esto tiene la limitación de que todas mis claves van a ser números, o sea, del 0 al número máximo. Si yo, por ejemplo, hubiese dicho, genérame un diccionario en el que las claves sean nombres y y los valores sean los cuadrados, pues ya tenía que haberme cogido y creado el diccionario con, por ejemplo, recorriendo una lista. ¿Vale? Entonces, recorría la lista y las claves serían cada elemento de la lista y los valores serían pues los cuadrados de los números del 0 al número que sea. Y luego a la hora de imprimirlo, simplemente, aquí también he visto distintas soluciones, más o menos elaboradas, pero es
recorrer con un bucle el diccionario de números y simplemente si la clave, ¿vale? Si el número que es la pareja clave-valor es divisible por 3, pues imprimo la clave y el valor asignado a esa clave, ¿vale? No, sin más complicación. Eh, entonces, está generado un diccionario de hasta el 12, entonces el diccionario está completo, ¿vale? Desde el 0 hasta el 12, y luego lo que hace el programa es imprimir sin ningún formato, sin ponerle un bonito ni nada, simplemente la clave y el valor, ¿vale? 39, 636, 981, ¿no? Los números y los cuadrados, o sea, los números múltiplos de 3 y sus cuadrados correspondientes, ¿vale? Está más o menos todo bien explicado por ahí. Luego ya estos eran bueno, este sí que era un poco más tedioso, sobre todo por la parte de los tipos de datos que ya vimos, ¿no? El otro día. Un programa que pide una lista de nombres y una lista de notas. Aquí con la parte de zip, ¿no? Zip es una función que no es exclusiva de diccionarios, que puedo aplicarla a más cosas. ¿Qué pasa? Vale, obviamente tenía una lista de nombres y una lista de notas. Aquí no me compliqué mucho. Genero una lista separando por comas con split, ¿no? Ya tengo mis dos listas. ¿Cómo las uno en un diccionario? Con la función zip, ¿no? Cojo la lista primera y la lista segunda. Pero ¿qué pasa? Que la función zip me devuelve un tipo de dato zip, ¿vale? Y yo tengo que convertirlo a diccionario, como con la función diccionario. La función dict, que me convierte un iterable en diccionario. Vale, y lo tengo guardado en diccionario. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Porque yo aquí lo tengo, como veis, impreso como diccionario. A5, D6, C7, B8, ¿vale? No están ordenadas las claves. No están por A, B, C y D. Entonces, para ordenar el diccionario, se utiliza la función, bueno, primero, del diccionario cojo todo, ¿vale? Items quiere decir que me coge las claves y me coge los valores, ¿vale? Le aplica la función sorted, pero sorted a su vez tampoco me devuelve un diccionario, me devuelve otro tipo de dato. Con lo cual, de nuevo, tengo que convertirlo en diccionario y guardarlo como diccionario, en este caso diccionario yo ordenado, ¿vale? Aquí es donde está un poco la clave de la ordenación, ¿vale? Coger todos los elementos del diccionario, que me los ordene, que por defecto me va a ordenar por claves, no por valores, convertirlo de nuevo a diccionario porque el tipo de dato que me da no es un diccionario y ahora sí imprimirlo, ¿vale? Lo puedo imprimir más o menos bonito, ¿vale? Pero simplemente veo que sí que me lo imprime. Entonces, me pone la A primero con su nota correspondiente, que sería un 5, la B me pone segunda con su nota correspondiente, que sería el 8, ¿no? De esta es la lista inicial y ya está. Entonces, bueno, esto era simplemente la parte de ordenación de diccionarios. Como anexo, ¿no? Es muy típico tener que utilizar un tipo de ordenación u otra, porque ya os digo, un diccionario es muy típico es muy parecido a un archivo JSON, ¿no? Entonces, los archivos de tipo JSON que yo utilizo para intercambiar datos entre unas aplicaciones y otras, por ejemplo, entre un microservicio y otro, pues puedo tener que ordenarlo, o bueno, o que sea una funcionalidad típica, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros una tabla de Excel, ¿no? Pero porque es un tipo de dato diferente. Pero imaginaros que yo tengo pues una serie de pandas, por ejemplo, que son una clave y un valor. Bueno, pues si yo tengo un programa que maneja series y las puedo ordenar con las flechitas, las típicas flechas de encima de ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, por lo que sea, en, en, en cada una de las columnas, pues bueno, es una función de este estilo, ¿vale? Programada por detrás. Vale, aquí lo explico más o menos bien explicado. ¿Qué más En el, teníamos por...? Dime. en el ejercicio es en el 8. ¿Por qué pones barra N? Ah, vale, esto está para que no... O sea, de hecho, yo creo que esto no lo está imprimiendo. Bueno, sí, lo está imprimiendo. El barra N es para que me escriba diccionario ordenado por notas y luego en la línea siguiente el diccionario. ¿Vale? Si yo quito el barra N me pone diccionario, 2 puntos y el diccionario
escrito a continuación de los dos puntos. ¿Vale? No tiene más misterio, ¿vale? Ese /n es un carácter de escape que es el que me dice que es un salto de línea, ¿vale? Igual que el /t es un tabulador y hay algunos otros por ahí que habéis visto en la teoría de la parte de cadenas, ¿vale? Es lo único que hace el /n. El Python lo interpreta como un salto de línea, ¿vale? Para que imprima diccionario, 2 puntos, y en la siguiente línea el diccionario. En No tiene Java más. también pasa lo mismo, Sí, que pones el /n y te hace un salto de línea. sí, es el carácter por defecto para salto de línea, ¿vale? Entonces no tiene más intríngulis que eso, que a la hora de presentarlo, que lo presente de una forma un poco más ordenada para, bueno, también comparar que el de arriba y el de abajo pues tienen valores diferentes, ya que simplemente he puesto 4 letras y 4 números. No me quería extender mucho más. Vale, este era un diccionario con las palabras como clave y la longitud como valor. ¿Vale? Este era no parecido, o sea, no igual que el de la palabra más larga, pero sí tiene muchas similitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, bueno, era un poco entre el anterior, entre ese y el anterior, ¿no? Era una forma de poblar un diccionario, así más o menos sencilla. Pues eso, con un split cojo y divido la cadena de texto. Por ejemplo, escribir un programa que pide una cadena de texto, o sea, el propio enunciado como cadena, me lo divida según con espacios como separadores en una lista, cojo un diccionario vacío y ahora, ¿qué estoy recorriendo? Estoy recorriendo la lista. Entonces, la clave que me va a generar va a ser el elemento de la lista. En este caso, como el elemento de la lista ya es una palabra, pues ya he llegado a la solución final, ¿no? Y luego digo que para esta clave de, el valor de esta clave es la longitud de la palabra. Entonces, es una forma más o menos rápida de crear un diccionario. Aquí, ¿con qué hay que tener cuidado? Pues precisamente con eso, con el operador que ya vimos el otro día. Si la palabra no está en el diccionario, oye, introdúcela. Si ya está, no te molestes. O sea, si la palabra está en el diccionario, esto no se ejecuta, con lo cual no se crea una nueva clave y no se le añade a esa nueva clave un valor, ¿vale? Entonces, bueno, una forma bastante rápida, con muy pocas líneas, ¿no? De crear un diccionario con una funcionalidad bastante no avanzada, pero bueno, que sí que tiene bastante sentido, ¿no? Por ejemplo, si esto también me serviría, por ejemplo, o me lo haría directamente que un set, ¿vale? Si yo convierto mi lista de cadenas, o sea, mi lista, una cadena, en una lista y mi lista la convierto en un set, me quita los duplicados, porque los sets no admiten elementos duplicados. Con lo cual ya había llegado a esa parte. No me vale para la parte de calcular la longitud, pero podría a lo mejor recorrer el set, ¿no? Imprimir el primer elemento y la longitud de ese primer elemento, ¿vale? O sea, sería otra opción. Pero bueno, aquí quería que se hiciese con diccionarios porque, como digo, los diccionarios tienen mucha utilidad. Y los de tuplas y sets eran una pequeña chorradilla, ¿no? Básicamente era para que apareciesen en algún ejercicio, pues, lo que son las tuplas y los sets, básicamente, y las operaciones particulares entre ellos. Una tupla al final es un tipo de dato inmutable, ¿vale? Por eso suelen darse, o sea, suelen utilizarse mucho, por ejemplo, para dar coordenadas, se suelen dar en formato o para dar tipo vectores, ¿no? Eh, y luego, bueno, simplemente era unir. No me quise extender con que me quite una tupla que las una, no tenía tampoco mucho sentido, era simplemente eso, que sepáis que está ahí y que solamente para aplicaciones muy específicas se suelen utilizar las tuplas. Y lo mismo con los sets, ¿no? Tienen las dos operaciones. Aunque creo recordar que leí por ahí que las tuplas serían algo parecido como las arrays, ¿no? No hay un tipo de dato específico en Aunque sé, Python. aunque sé que creo que se puede importar para crear arrays en Es que Python. para toda la parte de arrays,
que no lo hemos visto en este curso, está en el avanzado, que dio mucha guerra, por eso no lo hemos puesto aquí, está la librería NumPy. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que está la librería NumPy y punto. ¿Por qué? Porque la librería NumPy, import NumPy, tiene un tipo de dato que es directamente array, el tipo de dato array. ¿Y qué ventaja tiene? Primero, la ventaja que tiene es que NumPy está programada en C. Entonces, el tipo de datos array ya es un tipo de datos que reconoce lo que son las matrices, que está también programado en C. Con lo cual, ¿qué desventaja tiene Python? Que, por ejemplo, un integer, un float, no hay muchos tipos de datos, ¿vale? Entonces, el tipo de dato integer tiene, me parece, son 32 bits. El tipo de dato float, me parece, son 64 bits con i latina. Entonces, si yo tengo un array de números pequeños, ¿vale? Un array en el que el número más alto sea, yo qué sé, 1.000.000, ¿vale? Me están sobrando bits a cascoporro. Es decir, o sea, 32 bits son 32 cifras. 1.000.000 tiene 7 cifras, ¿vale? Entonces, NumPy y el tipo de dato array propio de NumPy reduce automáticamente o coge un tipo de dato que sea más pequeño o reduce automáticamente ese tipo de dato. Con lo cual, cuando yo tengo que trabajar con arrays, que suele ser cuando tengo datos muy numerosos, imaginaos que tengo pues eso, de una estación meteorológica a lo largo de todo un año, un montón de datos cogidos, imaginaos que son temperaturas, ¿vale? Las temperaturas pueden ir de menos, yo qué sé, de menos 20 a 50, ¿vale? Ya tiene que estar en un sitio muy extremo, ¿no? Pero menos 20 tiene 3 bits, el bit negativo y dos cifras, y 50 tiene dos cifras. Con lo cual, el tipo de dato que yo necesito es muy pequeño. Con Python, el tipo de dato más pequeño integer, si son 32, no recuerdo mal. Si tengo, yo que sé, 1.000.000.000 de datos, estoy metiendo 32.000.000.000 de bits innecesariamente. ¿Por qué? Porque si yo utilizo NumPy y los tipos de datos array directamente, eso me lo va a reducir. Y a lo mejor, en lugar de utilizar un, un integer del tipo, pues eso, que realmente es long32, si te suena a lo mejor de Java o similares, a lo mejor estoy utilizando un sort de 8 bits. Ya utilizando un número sort de 8 bits o un usort de 8 bits, me estoy quitando de un plumazo 24 bits de 1.000.000.000 de datos. Con lo cual, al final, se procesa mucho más deprisa, ocupa mucho menos en espacio en disco. Con lo cual, no se hacen específicamente los arrays en Python directamente porque es muy ineficiente para tema de tratar números sin librerías externas, ¿vale? Entonces, habrá otras librerías que no sean NumPy, que sean a lo mejor para tratar matrices, pero NumPy es la más utilizada porque, por ejemplo, o sea, si yo importo NumPy, import NumPy a NP, ¿vale? Lo normal es decir, pues eso, que matriz es, es igual a np.array, ¿de acuerdo? Y aquí ya especifico lo que sea, si es una función random o con lo que sea, o si viene o lo coge de una lista, o lo coge de un set, o lo coge de donde haga falta, ¿vale? Entonces, por eso se usan poco las tuplas, porque realmente cuando trabajamos con matrices o cuando trabajamos con array, ya sean de 2, de 3 o de n dimensiones, se suele utilizar NumPy porque es muy eficiente, muy eficiente, súper eficiente, ¿vale? Y de aquí luego sale la parte de pandas, que sería la librería pandas, que es la que utilizo para hacer data frames y tal. Entonces, como eso dio mucha guerra en el curso anterior porque es relativamente avanzado, no lo hemos querido meter aquí, pero bueno, está bien que lo saques a colación para, bueno, explicarlo aquí en un pequeño inciso. Pero ya os digo que aparte de esos pequeños usos que yo he visto, como no sean programas que yo quiera hacer específicamente con duplas y sets, que bueno, los sets pues tienen esa aplicación de crear subconjuntos, de ver si un conjunto es superconjunto de otro conjunto o subconjunto de otro conjunto, toda esa parte un poco más de matemáticas de conjuntos, ¿no? Valga la redundancia, eh, pues eso.
una funcionalidad rápida de los set es que no admiten elementos duplicados, con lo cual autoeliminan los elementos duplicados. Y no tenía mucho más esta parte, porque en la teoría tampoco o sea, se profundiza mucho más en esos dos tipos de datos. Y esta función factorial, que ya es el ejercicio 12, muchos la han resuelto de esta forma, que es la que he resuelto yo. Algunos se ha atrevido con la parte de recursividad, ¿vale? Que no es lo que se pedía, porque al final eso, un factorial es un multiplicando, ¿vale? Es un multiplicar el número por todos los anteriores, con lo cual está el concepto de multiplicar que ya sabemos cómo hacerlo y el concepto de bucle, con lo cual, bueno, no hace falta para nada tirar recursividad. Sí que es cierto que es la función más típica cuando se explica recursividad, pero no lo hemos explicado aquí, con lo cual no era lo que se pedía. Entonces, para los que hayáis hecho la solución con recursividad sin saberlo bien lo que era, porque, bueno, os habéis atascado y no sabéis haber resuelto de otra forma, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Lo de que sea una función no tiene más misterio que está encerrada dentro dentro de un bloque definición retorno, ¿vale? Se define la función. O sea, yo puedo calcular un número factorial perfectamente con este bucle. No hace falta que sea una función, ¿vale? Pero bueno, como estáis con la parte de funciones, pues bueno, vamos a hacerlo con función, ¿no? Entonces, como defino una función con el nombre que yo quiero, puedo llamarla aquí el nombre que quiera, y aquí pongo los argumentos. En este caso va a coger un único argumento, que será un número, que será el que yo convierta en entero cuando la llamo entrada por teclado, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Como lo voy a multiplicar, cada número por los anteriores, de inicializo el resultado. Si estuviese haciendo un sumando, por ejemplo, me convendría inicializar el resultado como 0. ¿Para qué? Porque yo lo primero que hago es sumárselo a sí mismo. Entonces, 0 más lo que sea me va a dar lo que sea. Como en este caso es una operación de multiplicación, bueno, pues 1 por lo que sea siempre me va a dar ese lo que sea, ¿vale? Por eso lo inicializo como 1. Entonces, ¿qué hago? Simplemente recorro con un bucle el rango del número. ¿Y qué hago? Pues a la variable de resultado la voy multiplicando por lo que se recorre en ese bucle. Imaginaos que estoy recorriendo, he elegido meter el número, bueno, como 5, imaginaos que solamente el número 3. Estaría recorriendo desde 1 hasta 3. Cuando i vale 1, resultado que vale 1, lo multiplico por sí mismo y por 1, ¿vale? Que es lo que hace este operador. Entonces sería, resultado es igual a resultado 1 por 1, que es lo que vale i. Se me queda en 1 y se queda guardado en resultado, ¿vale? Cuando vale 2, ahora i vale 2, entonces ¿qué hago? Lo mismo, resultado que valía 1, que es lo que se ha quedado guardado, lo multiplico ahora por 2, con lo cual ahora el resultado vale 2 y se queda guardado el 2. Cuando llego al 3, ¿no? Lo mismo, resultado que vale 2, que es lo que está guardado antes, lo multiplico por 3 y ahora el resultado vale 6. Entonces se queda guardada la solución en resultado. Y lo que retorna la función es simplemente el valor de esa variable, ¿vale? Entonces, eh, hasta aquí no hay nada. O sea, hasta aquí el programa no está funcionando, ¿vale? Hasta aquí esto está definido, pero no está funcionando. Cuando funciona es cuando yo lo llamo, ¿vale? Entonces, ¿qué único avance hay aquí? Bueno, aparte de la función, que utilizo otra vez fstrings, ¿para qué? Para imprimir el número que me ha metido por teclado y que yo he convertido en entero y hacer una llamada a la función dentro de las llaves, ¿vale? Entonces aquí estoy llamando a la función factorial con el número que he introducido por teclado, en este caso 5, lo calcula y el resultado, que es lo que devuelve la función, es lo que va a imprimir aquí, ¿vale? Al llamar a la función, esto va a tomar el valor del resultado. Entonces lo que se imprime con el fstring es simplemente pues eso, el resultado de llamar a la función. Más o menos está bien explicadito por aquí, pero bueno, yo creo que no tenía mucho más misterio. Si es por recursividad, la recursividad, ¿cómo lo hace? Coge, llama a la función, obtiene un resultado y vuelve a llamar a la función otra vez.
pero lo tiene que hacer de forma, en lugar de hacerlo, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es de forma creciente, ¿vale? Vamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La recursividad lo tiene que plantear de forma decreciente, es decir, llamo la función para 7 y lo que hago es llegar al resultado y le pido, oye, retórname la función factorial para 7 menos 1 y calcula la de 7 menos 1. Entonces esto lo que va creando es como una cadena hasta que llega a 1. Entonces volvería para atrás. Llega a 1, retorna 1, pasa al anterior que es 2, retorna 2, pasa al anterior que es 3, retorna 6, pasa al anterior que es 4, retorna 24 y así hasta que vuelve. Entonces con la recursividad hay que tener mucho cuidado porque primero es fácil perdernos en qué estamos, en dónde estamos llamando y luego es fácil que consuma mucha memoria. ¿Vale? Entonces la recursividad con un poco de cuidado siempre, ¿vale? Porque si nos metemos en un montón de pasos, podemos, a ver, los ordenadores ahora aguantan un montón, pero si estamos haciendo una función muy compleja de recursividad muy compleja, bueno, podemos crashear, ¿vale? Entonces, la recursividad es un concepto que es un poco avanzado y que no es tan utilizado y que muchas veces se puede resolver sin recursividad. Y que luego también es más fácil que la gente no entienda cuando alguien tiene que mantener mi código, ¿vale? Vale, la del palíndromo, que ha habido gente que se ha complicado Sí, muchísimo. hay una persona esperando entrar que sabe. Vale. De hecho, hay dos. No, uno creo que se ha caído y ha vuelto a entrar. Hola, Sergio, perdona que no. Y Juan Carlos, que no os habíamos dado acceso. Nada. Sí, es que me salí un minuto que se me cerró el Teams y no podía entrar. Vale, fallo mío Yo que no he se llegado estaba. bastante tarde, entonces lo siento. Nada, como queda grabado, no te preocupes, Juan Carlos. O sea, Yo vais a llevaba hacer. fuera nada, un minuto, que se me cayó Vale. esto y no pasa Haya nada. sido fallo mío no darme cuenta lo de Juan Carlos. Como queda grabado, no te preocupes que lo puedes retomar y veis toda la explicación de las dos tareas. Lo dicho, lo del palíndromo, lo mismo, ¿vale? Solamente había que darse cuenta de esta condición, ¿vale? De que la palabra escrita al derecho y al revés coincidiesen. Si esta función o sea, esta condición que está diciendo, si la palabra es igual a la palabra escrita al revés, es un palíndromo. Y aquí está todo el problema, no hay más. ¿Vale? Aquí está todo. Luego lo demás es aledaño. Entonces, pero claro, ya que habéis visto funciones, os lo pido en forma de función. Bueno, pues crea una función, ¿no? A la que llamo palíndromo, que tiene un único parámetro, que será una palabra. Entonces, si la palabra es igual a la palabra al revés, imprimo la palabra es un palíndromo. Si no, ¿vale? Cualquier cosa que sea, imprimo no es un palíndromo. Y la función no retorna nada, ¿vale? Eso sí que es importante verlo. La función no devuelve nada. ¿Por qué? Porque lo que he querido imprimir ya lo he imprimido en el cuerpo de la función. No me hace falta retornar nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues yo guardo una palabra que ha introducido una persona por el teclado y llamo a la función y se acabó. Entonces, la función se llama la función con esta palabra que he guardado y directamente me devuelve, o sea, la propia función ya lo hace todo. No tengo que estar pendiente del retorno como hacía aquí, ¿vale? Quería que vieseis las dos opciones. Y ya está. Bueno, pues ahora varas, pues eso, la palabra es un palíndromo. Y poco más. Y este también era muy sencillito. Igual, en lugar de, es el único avance que he hecho ha sido simplemente, pues eso, imprimir en el propio retorno, ¿vale? O sea, en lugar de crear una función y dentro de la función hacer dos pasos que fuesen, he decidido ponerlo directamente en el retorno para que veáis que también se puede, ¿vale? Entonces la función me pedía cambiarlo las mayúsculas de la primera palabra, que eso es el método title, ¿vale? Creo que ya lo expliqué, hay una función también que es un método que se llama capitalize, que lo que hace es la primera letra de una frase completa, ¿vale?
Entonces no nos servía para este caso. Lo que quería era de cada palabra que la pusiese la primera en mayúscula y luego que me convirtiese en espacios en guiones con un replace y las comas en puntos con otro replace. Entonces aplica primero el convertirlo en primera en mayúscula, aplica después el espacio en guión y aplica después la coma en punto. Y no tenía más. El único avance era eso, que se puede hacer operaciones también dentro del propio retorno de la función. Entonces, bueno, simplemente llamo a la cadena con un input, ¿no? O sea, guardo la cadena con un input y llamo a la función. La función modificar texto con la cadena de aquí. Y ya pues me devuelve la cadena, ¿no? Escribir un programa que pide una cadena de texto y mediante una función convierta y ahí me quedé. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, pues esto era como lo resolví yo. Vamos. Ya os digo, cualquier otra solución que pusiese y que funcionase, estupendo. Pues si no habéis sido capaces de solucionar el, alguno de los objetivos, tampoco os preocupéis, ya os mandaremos estas soluciones para que lo comparéis con la vuestra y veáis, pues mira, yo he hecho esto aquí, aquí se me ha ido o lo que sea. Y poco más. He visto que no han triunfado los ejercicios de propuestos de los temas 5 y 8, pero bueno, era relativamente de esperar. ¿Dónde lo tengo aquí? Me lo jaleo. Aquí. Bueno, si me voy a consultas. Aquí, recursos y activos. Estos dos ejercicios que eran nosotros con Tkinter propuestos. Que no se van a ver aquí bien, porque no sé. Uno era crear una ventana con un aviso de estar el PC infectado por una ventana de virus. Bueno, un botón aceptar, crear una ventana emergente con un texto de una web inventada y cancelar que cierre la ventana. Vale, pues esto era muy parecido a... bueno, lo tenemos por aquí, de hecho. Del otro día era algo muy parecido a esto. ¿Vale? Con tkinter, que es lo que he visto, pues importamos tkinter, no nos haría falta importar en la función random y crearíamos una ventana, le pondríamos un título, le daríamos una geometría, ¿no? Pondríamos un cuadro de texto que nos dijese su PC está infectado por virus, ¿no? Y otro cuadro de texto si quisiésemos debajo que pusiese una URL falsa. Y luego, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos en lugar de un botón generar, ¿vale? Es un botón aceptar y luego el botón de salir que sería el mismo botón, ¿vale? Quedaría pues algo no igual que esto, pero relativamente parecido. Aquí pondría tal, lo de su PC está infectado y aquí tendríamos otro cuadro de texto donde le pondría la URL y aquí sería aceptar o cerrar, ¿vale? Entonces, muy sencillo. No los he hecho porque he visto que no estaban triunfando. Y luego del tema 8, eh, que era eran dos propuestos. Que era un programa que solicita una ruta para inspeccionar y una segunda ruta para realizar una copia de datos. Este sí que estaría curioso que lo intentaseis, ¿vale? Porque esto es con el módulo OS. Y esto, bueno, pues ya os digo que puede darle algún tipo de utilidad. No sé por qué se ve así, si yo lo que cargué fueron HTMLs, pero bueno, o sea, cargué algo como esto. Pero bueno, entonces en ejercicios resueltos, pues, por ejemplo, en uno de archivos, pues algo más o menos sencillo, ¿no? Abrir un archivo, leer las líneas e imprimir las que fuesen pares, ¿no? O en este caso las que fuesen impares. Si el número de línea módulo 2 era 1, pues lo imprimía. Si no, pues no se imprimía. O luego, pues los de errores, ¿no? Introduzca el precio de un producto en decimales o introduzca un número entero del 1 al 100. Lo convertía en entero, o sea, intentaba convertirlo en entero, ¿vale? Y si aquí había introducido una letra, claro,
esta función de convertirlo en entero me daba error. Entonces, como está intentando ejecutar esto, pero da un error, pasa a la parte del step, ¿no? Y te dice, oye, si hay un error del tipo value error, imprímeme esta frase. Bueno, esto es algo que los try catch, o sea, los try step o try catch son muy típicos cuando tenemos entrada de usuario, ¿vale? Porque además tenemos que generar los programas con un fuzzy testing que se llama, que es que en todos los campos tenemos que ver si revienta el programa, si hay alguna entrada errónea antes de que el programa esté en producción ya, ¿no? Y nos hemos pasado de tiempo. No sé si queríais comentar alguna duda más. Si no, paro la grabación ya. Yo tenía una duda con el ejercicio propuesto número 8, el del divisor de texto.